En este tema vamos a ver cómo manejar base de datos con Java, y vamos a empezar viendo que para manejar las bases de datos con Java, lo primerito que debemos de hacer es importar el paquete java.sql para poder trabajar con todas las clases de interfaces relacionadas con base de datos. En segundo lugar, debemos de ver con qué manejador de base de datos vamos a trabajar. Por ejemplo, yo voy a trabajar con Oracle, pero pueden trabajar con MySQL, SQL Server, Postgres, etc. Para cada uno de esos manejadores existe un driver que se llama JDBC. JDBC significa Java Database Connectivity, o conectividad abierta de base de datos de Java. Para poder bajar ese driver se tienen que meter a la página oficial del fabricante del manejador de base de datos y buscar en la sección de JDBC. Ahí seguro lo pueden bajar, y después de bajarlo, lo que deben de hacer es agregarlo a las librerías de su proyecto. Por ejemplo, yo aquí tengo el mío, el de Oracle. Ya lo agregué. Se van a la sección de librerías, le dan clic derecho, agregar librería, y aquí está. Si ven, aquí tengo uno de MySQL, aquí está uno de Postgres, pero yo agregué este. ¿Sale? Este no estaba, yo lo tuve que dar en agregar librería, y ya ahí apareció. Simplemente le especifiqué la ruta. ¿Sale? Esto es para poder utilizar las clases de Oracle en mis clases y que no me marquen errores. Entonces, una vez que ya me descargué el driver JDBC de internet y ya incluí el paquete java.sql a mi clase de Java, el siguiente paso es crear un método que sea capaz de establecer una conexión con una base de datos. Como ya les dije, yo estoy trabajando con Oracle, y por lo tanto me voy a conectar a una base de datos de Oracle. Entonces vamos a crear un método como cualquier otro. Si vemos, es público, es estático. Estático quiere decir, como ya vimos antes, que lo podemos utilizar utilizando el nombre de la clase, punto, y el método. Esto es lo que nos va a devolver. Nos va a devolver un tipo connection, o una conexión a una base de datos, y el método se llama getConnection. Y throws significa que va a poder disparar excepciones de tipo SQL exception. ¿Sale? Después, para conectarme a una base de datos, yo necesito un usuario de base de datos, un password y una cadena de conexión. Como vemos, este es mi driver. Se llama JDBC Oracle link. Es el driver de Oracle. Y después de los dos puntos sigue el arroba. El arroba es el separador. El localhost quiere decir que es el servidor en el cual se encuentra mi base de datos. En este caso yo tengo una base de datos instalada en mi máquina, por eso le puse localhost. O también le puedo poner 127.0.0.1, que es lo mismo. Si yo tuviera una base de datos en el servidor de Google, yo pondría aquí www.google.com, ¿sale? Dependiendo del servidor o la IP. Después de los dos puntos, este número significa el puerto por el cual se puede acceder a la base de datos. En este caso, como es una base de datos de Oracle, trae configurado por default el puerto 1521, pero si ya usan otra base de datos, ya va a cambiar. Ese número de puerto
lo pueden asignar ustedes al momento de instalar su manejador de base de datos. O si están trabajando en alguna compañía en red, convendría que se lo pidieran al administrador de base de datos, más bien conocido como DBA. Ahora, después de los dos puntos, sigue lo que se llama el seed de la base de datos, o nombre de la base de datos. En este caso mi nombre de base de datos se llama XC. Entonces el password es HR, el usuario es HR. Y ahora lo que sigue es registrar el driver de Oracle para poder utilizarlo. Para ello vamos a utilizar la clase llamada Driver Manager, que contiene un método que se llama Register Driver, en el cual vamos a instanciar un objeto de tipo Oracle Driver. Si ven, aquí tenemos esta clase porque se encuentra dentro del paquete de Oracle JDBC y el nombre de la clase Oracle Driver. Por eso yo aquí puse nada más el puro nombre de la clase, pero si yo no pusiera esto aquí, esta línea del import, yo tendría que poner completo oracle.jdbc.oracle driver aquí. ¿Sale? Entonces, una vez que ya concluimos el paso 1 de registrar el driver de Oracle, vamos a crear una conexión de base de datos. Entonces vamos a utilizar la interfaz connection. Le damos un nombre a nuestro identificador de conexión y utilizamos la misma clase Driver Manager, pero ahora vamos a utilizar un método que se llama getConnection. Como ya registramos el driver, ahora vamos a poner la conexión, y ese getConnection contiene 3 parámetros, que es la cadena de conexión, que contiene el driver, el servidor, el puerto y la base de datos a la cual se va a conectar. Después el usuario de la base de datos y el password para poder autentificarse y poder acceder a la base de datos. Después esta línea no es muy necesaria, ya que es para especificar si las instrucciones se van a reflejar en la base de datos al hacer commit o no. El commit es cuando todos los datos o modificaciones que se hicieron en la base de datos se hacen permanentes en la base de datos. Mientras no se da un commit, no se hacen permanentes en la base de datos, simplemente están en memoria volátil. Este método de la conexión, que se llama setAutoCommitFalse, con setFalse quiere decir que no es necesario que nosotros demos un commit. Así pues, cuando hagamos una inserción, modificación, eliminación, con el simple hecho de hacerla, hace el commit automáticamente y se reflejan los datos en la base de datos. Si yo lo pongo en true, va a ser necesario que yo haga un commit por cada instrucción. Y por último, estamos retornando un return que nos va a retornar que la conexión, y aquí está mi objeto de tipo conexión. ¿Y de qué tipo es? Connection. Y aquí está el tipo que estoy devolviendo, connection. ¿Está bien? Entonces este método me sirve para obtener una conexión en una base de datos. Entonces, una vez ya entendido este método, lo que hace, simplemente nos va a conectar a una base de datos y nos va a devolver la referencia a ella para que nosotros podamos trabajar. Ahora nosotros lo que podemos hacer en la base de datos es consultar información, insertar información, modificar información y eliminar información. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer consultas y actualizaciones a la base de datos. Ahora, para ello existe una clase que se llama statement. Como es un objeto, lo voy a inicializar en nulo. Todos los objetos de preferencia hay que inicializarlos en null para que no apunten a nada. ¿Sale? Esta clase es la que nos va a permitir hacer sentencias directamente con la base de datos. Las inserciones